Bienvenidos de nuevo. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12 y el versículo 28 en esta ocasión. Con la ayuda del Señor vamos a tener aquí algunas consideraciones y lo primero que vamos a hacer, como tenemos por costumbre, es leer el texto bíblico. Por lo tanto, Marcos capítulo 12, versículo 28 hasta el 34, dice así: Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay fuera de él, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, una porción muy interesante. Creo que en esta ocasión dividiremos el estudio en dos sesiones distintas, porque hay cosas muy importantes en las que debemos de detenernos con calma aquí. Bueno, la primera cosa, vemos que se acerca uno de los escribas. Como ya saben, si han estado siguiendo estos estudios, en los pasajes anteriores pudimos ver que el Señor Jesucristo pues tuvo diferentes enfrentamientos, tanto con los fariseos, con los herodianos, en la última ocasión con los saduceos, con los líderes religiosos. Bueno, habían ido sucediéndose unos detrás de otro. En realidad es que le odiaban, buscaban, dice el texto, que buscaban cómo tentarle, cómo ponerle en apuros, bien frente al pueblo, bien frente a los gobernantes. Y hacían esto con el Señor porque, ya digo, le odiaban. Podrían haberle amado, podrían haberle admirado, pero no lo hacían. Lo que hacían era odiarle. Sentían hacia él una envidia tremenda, que les consumía por dentro. La razón, básicamente, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, pues era que él enseñaba la palabra de Dios con fidelidad, de una forma auténtica, poniendo en evidencia los pecados de estas personas. Y eso les molestaba. Y por otro lado, su propia vida, ejemplar. Ellos buscaban con lupa dónde podían encontrar algo de lo que acusarle, de qué culparle, pero nunca encontraron nada. Una vida perfecta, irreprochable. Estas dos cosas les molestaba. Encontrar a alguien que ponía en evidencia sus pecados, tanto por la forma en la que enseñaba la palabra, como por la forma en la que él vivía. Ahora, el último en aparecer en la escena es este escriba, que se acerca al Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron sus intenciones? Bueno, ya sabemos que los escribas no eran como los otros, no eran una secta del judaísmo. No era fariseo, no era saduceo, no era herodiano. Los escribas eran aquellos que se encargaban de enseñar la ley al pueblo, aunque en la mayoría de los casos, pues más que enseñar la ley, como recordarán, lo que ellos enseñaban era la tradición de los ancianos, esa especie de caparazón que recubría la ley de Dios, todos los supuestos que ellos habían ido determinando a lo largo de los años, aquellas enseñanzas de los otros grandes rabinos, todo aquello que se había montado encima de la verdadera palabra de Dios y que ellos pues enseñaban con tanta o más autoridad que la propia palabra de Dios. Ahora, ¿por qué este fariseo, este escriba se acerca ahora? Bueno, tal vez el texto dice que le había oído al Señor disputar con los saduceos acerca de la pregunta que le hicieron sobre la resurrección. Este escriba, muy probablemente la mayoría de los escribas eran fariseos, así que
los fariseos que sí creían en la resurrección, estaría contento de ver la victoria que el Señor había tenido sobre estos saduceos que tantas y tantas veces ridiculizaban a los fariseos por su creencia en la resurrección. Así que, pues de alguna manera, tal vez, este escriba quiso hacer suyo el triunfo del Señor frente a los saduceos y el tema este de la resurrección. Ahora, esto en cualquier caso nos deja todavía con una pequeña duda, porque en Mateo, en el capítulo 22 y versículo 35, donde se relata el pasaje paralelo, pues allí vemos que el texto dice que se acercó, le preguntó por tentarle. Y esto nos hace suponer que tal vez las primeras intenciones que este hombre tenía cuando se acercó al Señor eran estas, era tentarle, ponerle de alguna forma en aprietos. Pero por lo que vemos a lo largo del pasaje hay un cambio, al menos al final este hombre no se presenta como alguien que quiere tentar al Señor o que está en contra del Señor, más bien es todo lo contrario. Por un lado él admite que el Señor ha contestado muy bien y por otro el propio Señor le dice no estás lejos del reino de Dios. Pues quizás este hombre, como tantos otros, se había acercado al Señor predispuesto por el ambiente hostil que había en aquellos días contra el Señor Jesucristo. Y él, pues dejándose llevar por la corriente dominante de la sociedad de aquel tiempo, pues él también estaba buscando algo negativo en el Señor. Pero en el trato directo con el Señor, la forma en la que él le expuso la palabra le dejó impresionado. Y quizás, seguramente, este era un hombre honesto, de los que militaban en la religión, pero que todavía ese resto fiel, que todavía conservaba el deseo de amar, de servir, de seguir al Señor con fidelidad. Bueno, ahora este escriba le hace una pregunta al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y esto, bueno, a nosotros nos puede, tal vez nos resulte una pregunta rara, pero en aquel tiempo eso era, en fin, estaba en una pregunta típica, estaría en todos los debates importantes que mantuvieran los escribas judíos. Ellos habían determinado que la ley contenía 613 mandamientos, que estaban divididos en diferentes secciones, por temas, en áreas distintas. Eso sin contar la infinidad de tradiciones que los ancianos habían añadido, eso ya era incontable. Hablamos de los mandamientos de la ley de Dios. Y ahora entre ellos, pues una pregunta típica, como digo, que se harían sería esta. ¿Todos los mandamientos tienen la misma importancia? ¿Cuál de todos ellos era el más importante? Bueno, es una pregunta que a ellos les inquietaba y que discutían, que les llevaba a discutir mucho. ¿Cuál es el asunto más importante de la ley de Dios? Hoy nosotros, en nuestro tiempo, pues lo queramos o no, seguimos poniendo énfasis en algunos mandamientos. Y quizás no diríamos que creemos que tal o cual mandamiento es más importante que otros, pero nuestros énfasis, a veces un poco desmedidos en algunos temas, pues podrían hacer fácilmente pensar a quien nos escuchara que realmente creemos que hay mandamientos más importantes que otros. Por ejemplo, hay iglesias donde se hace mucho énfasis en el sábado, en el guardar el sábado, o en el ayuno, o en las ofrendas, en el diezmo. Bueno, pues hay énfasis que uno escuchando desde fuera diría, para ellos el mandamiento más importante es el diezmo, o hablar en lenguas, o lo que sea, ¿no? que enfaticemos. Si habláramos con alguien que no es creyente y que no conoce la palabra de Dios, pues él nos dirá que lo más importante, el mandamiento más importante de la ley de Dios es que no mates, que no robes y que no violes a ninguna mujer. Y que con eso, pues Dios va a estar contento contigo y que eso es lo más importante, eso es lo fundamental. Los propios fariseos, pues tenían también sus énfasis y los escribas también, especialmente todas esas cosas que ellos habían añadido en las tradiciones. Ya recordarán ustedes, en el capítulo 7 tuvimos ocasión de ver allí el tratamiento que el Señor Jesucristo dio a las tradiciones. Ellos
tenían el mandamiento de Dios, pero habían añadido un sinfín de normas adicionales, como el lavamiento de las manos. El Señor no lo había mandado en ninguna parte. Y podemos acusar a los fariseos, a los escribas, de tener también sus énfasis y haber dado importancia a cosas que no son bíblicas. Ya aquí fíjense que estamos yendo un poco más lejos, ya no solamente estamos hablando de cuál de todos los mandamientos es el más importante, sino ahora incluso ya nos desviamos, dentro del propio cristianismo, nos desviamos para ver qué otras cosas a veces ponemos que son más importantes que los propios mandamientos de Dios, que a veces parece que van quedando un poco relegados a un segundo plano. En este sentido, estaba un poco asustado. Estoy leyendo un libro que me regaló una hermana y el pastor, que parece que hace en algunos momentos, pues entiendo que hace algunos seminarios con líderes en iglesias, pues pregunta con cierta frecuencia a los pastores con los que se reúne qué cosas espera la gente, las personas que asisten a sus iglesias, qué es lo que esperan. Y básicamente todos ellos coinciden en el mismo tipo de cosas, pues esperan un excelente servicio, ministerios bien establecidos para todas las edades, cierto estilo, volumen y duración del tiempo musical, de cómo ha de ser la música, el estilo, un sermón bien predicado, y otro tipo de servicios, pues como amplios estacionamientos, instalaciones limpias, café, guardería, bueno, pues una serie de cosas. Pienso que este escritor desarrolla su ministerio mayormente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y los pastores son de allí, aunque puede ser que esto sea también cosas que en otros lugares están demandando también los creyentes, no lo sé. Ahora él les pregunta, esa es la primera lista que ellos hacen, cuando les pregunta qué cosas son importantes. Estamos hablando de cosas importantes para los creyentes, qué cosas son importantes. Y ellos, haciéndose eco de lo que sus iglesias, sus congregaciones les demandan, pues hacen esta primera lista. Ahora, el autor de este libro les hace una segunda pregunta y les obliga a desarrollar una segunda lista. ¿Y qué demanda Dios? ¿Qué es para Dios importante de la iglesia? De acuerdo a las Escrituras, ¿qué diríamos que es importante, que tiene que hacer la iglesia? Pues ellos ya contestan con otro tipo de cosas muy diferentes, porque son pastores, conocen la Escritura y dicen, bueno, pues por ejemplo la Biblia dice que nos debemos de amar los unos a los otros, algo que está también aquí ahora a continuación en el pasaje que estamos estudiando. En otros sitios dice que la iglesia debe de atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, en sus tribulaciones. También dice que la iglesia debe ir y hacer discípulos a todas las naciones, que debemos de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esas son cosas importantes que la palabra de Dios subraya, y los pastores pues hacen esta lista y dicen, esto es lo que el Señor esperaría de la iglesia. Ahora, cuando este pastor ha concluido, ya han desarrollado las dos listas, las que las personas demandan y las que Dios demanda en las Escrituras, pues este autor del libro comentaba, que les pregunta también finalmente, ¿y qué creéis que les molestaría más a vuestras congregaciones? Si quitarais las cosas de la primera lista, ya se acuerdan ustedes, ¿no?, de la música, el estacionamiento, la guardería, o que quitarais las cosas de la segunda lista, el amaros los unos a los otros. Si faltara algo en la iglesia, ¿qué echarían más de menos? ¿Por qué se quejarían más? ¿Por lo de la primera lista o por lo de la segunda? Y curiosamente, y de forma creo que muy preocupante, parece ser que la mayoría de los pastores dicen que los creyentes se quejarían más si faltaran las cosas de la primera lista que de la segunda. Cosa que me parece, no creo que esté mintiendo cuando escribe esto, creo que dice la verdad. Y me pareció grave, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? En cosas como estas que acabo de mencionar, quizás hasta hemos perdido el norte, ¿cuánto más entonces en lo que ahora el Señor Jesucristo está contestando la pregunta de este escriba? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Si ya en estas cosas prácticas de la vida de iglesia estamos
a veces tan desorientados, ¿cuánto no será en estas otras cosas mucho más importantes? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que darnos cuenta y escuchar con atención lo que el Señor Jesucristo contestó a este escriba. Y lo que Él va a decir, el Señor Jesucristo, es muy importante. Todo lo que Él dice es importante, pero en esta cuestión aún lo es más, porque está contestando a la cuestión de cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de todos. Y ahora el Señor comienza diciendo: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como no podía ser de otra manera, el Señor Jesucristo contestó, y ya además nos tiene acostumbrados a ello, y espero que poco a poco vayamos también tomando su ejemplo, el Señor contestó con la palabra de Dios. Él siempre daría una respuesta basada en la palabra de Dios. En esta ocasión es Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Hay un resumen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es una declaración del monoteísmo que caracterizó al pueblo de Dios, a la revelación de Dios a lo largo de los siglos, de los milenios. Miles de años antes de que surgieran otras religiones monoteístas, el cristianismo había estado diciendo en solitario, era la única voz que se alzaba, bueno, el cristianismo no, el judaísmo, era la única voz que se alzó en la antigüedad para decir: Dios es uno, el monoteísmo, la seña de identidad de la revelación bíblica. Por supuesto, si los hombres del Antiguo Testamento hubieran hablado por su propia iniciativa, pues se habrían dejado llevar por lo que estaba funcionando en su contexto. Todas las religiones politeístas, pues ellos habrían presentado un montón de dioses también. Pero la revelación bíblica no es la iniciativa de ningún hombre, es Dios hablando desde el cielo, desde la eternidad, a través de hombres. Y por lo tanto no va a decir lo que todo el mundo quiere escuchar, ni va a decir tampoco lo que todo el mundo está diciendo. Va a decir lo que es la verdad, aunque esté sola, como en este caso, miles de años antes. Pues aquí lo que se afirma es que Dios es uno solo, no hay ningún otro Dios. Solo un Dios que es identificado en la Biblia con el nombre de Jehová. Un Dios único, creador y sustentador de este mundo. Y Dios lo defendió a través de sus profetas una y mil veces. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 44, los versículos 6 al 8, allí, bueno, esta sección de Isaías, estos capítulos, pueden leerlo con atención, hay unos cuantos capítulos, que tratan esta disputa de Dios con su pueblo, porque su pueblo era dado a ídolos. Y entonces Dios les intenta hacer razonar y mostrarles la insensatez de esa postura. Pero ¿cómo vais a confiar en ídolos, en trozos de madera, en trozos de metal que adornáis, que vestís? Y les dice, es en esta sección donde está también la cuestión esa del hombre aquel que con un trozo de leña se calienta en el fuego, con otro trozo de leña cocina la comida y con otro trozo de la misma leña, del mismo tronco, se hace un dios, se inclina ante él y le adora. Dice, ¿pero qué tenéis en la cabeza? Y en este mismo sentido, en esta misma línea, en el capítulo 44, versículos 6 al 8, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Bueno, aquí una parte de su argumento es, lo que está diciendo aquí Dios es que Dios se ha revelado, Dios ha dicho su voluntad y ha anunciado desde el principio lo que era y lo que había de ser. Y él dice, ¿dónde están? ¿Qué han dicho los otros dioses? Esos que os hacéis vosotros, ¿qué han dicho? ¿Han dado alguna evidencia de estar vivos? Isaías está ridiculizando, en cierto sentido, toda esa vanidad y esa locura
porque no hay cosa más ridícula, que más degrada al ser humano que la idolatría, que un hombre se incline ante una imagen. Eso, desde la perspectiva bíblica, no hay ninguna duda a lo largo de toda la Biblia. Dios mismo utiliza a veces un tono irónico, sarcástico, fuertísimo contra las personas que hacen eso. Lo ridiculiza. Es algo tremendo. Aquellas personas que hacen una imagen de madera, la visten y la llevan en andas, y también exactamente eso mismo dice ahí Isaías, y se inclinan ante ellas. No tienen vida. Y el Señor se siente ofendido también por eso. Dice, yo solamente soy Dios. No hay fuerte como yo, no hay quien revele la voluntad del Eterno, solamente Él, el Dios de Israel, que ahora hemos conocido por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Pues esto es lo que el Señor Jesucristo dice ahora, recogiendo, como digo, las palabras de Moisés y también de todos los profetas que le precedieron. Ahora, esto es una lucha para el ser humano. El ser humano no quiere servir al único Dios, a un único Dios, al único Dios verdadero. Y lo que ha hecho a lo largo de los siglos, como estamos viendo, es inventarse otros. Se ha inventado otros dioses. En la antigüedad muchas veces eran dioses de madera, de metal, de piedra. Eran dioses hechos por la mano del hombre. Otras veces eran dioses que ellos inventaban, imaginaban. Para cada cosa pues tenían un dios. Para cada fuerza de la naturaleza, para cada pasión del hombre había un dios. Y se rendían ante ellos. Hoy nosotros tal vez miramos hacia el pasado y decimos, pobres ingenuos, pero mira qué tendrían en la cabeza, que se inventaban, que creían que esas cosas podían ser dioses. Pero la realidad es que no ha cambiado nada la cosa. Hoy en día seguimos viendo personas que hacen imágenes de madera, de piedra, de talla y se inclinan ante ellas, igualito que Dios reprendió. Ya sé que esto, quienes lo hacen no van a estar de acuerdo conmigo, pero por favor que lean las Escrituras, lean allí en Isaías esos capítulos alrededor de esta porción que hemos leído y lo verán también, y en otros muchos sitios. ¿Y qué diremos de estos otros que inventaban en la antigüedad dioses para las fuerzas, para las pasiones del hombre, para los deseos del hombre? ¿Hemos cambiado en algo? Pues pienso que no tanto, o nada. En aquel tiempo, bueno, en nuestros días, por ejemplo, un dios, algo que se le trata como un dios es el sexo. El sexo es omnipresente en todas partes. Es un dios al que se rinde culto. Es una pasión desenfrenada para la inmensa mayoría de los hombres. El sexo lo es todo para muchos. Pues ese dios ya existía en la antigüedad. Tenía forma femenina, la diosa Afrodita. Para otros es el alcohol, en el día de hoy también. También los antiguos habían encontrado un dios, el dios Dionisio o el dios Baco. También entre los griegos, por ejemplo, había un dios como el de ahora, el dios del azar. Cuando el hombre no controlaba las cosas que ocurrían, estaban fuera de su dominio, pues era el azar. Ellos le llamaban el dios Tique. Y tanto en aquel entonces como ahora, los evolucionistas antiguos, que eran un poco diferentes pero de los de ahora, pero en esencia eran la misma cosa, pues ellos razonaban como razonan hoy día los de nuestro tiempo, diciendo que hemos sido creados como producto del azar, de la casualidad, de la nada, por la casualidad. Es algo asombroso. Ya lo hemos mencionado otras veces, ¿verdad? Si usted habla con cualquier amigo suyo, ¿y de dónde hemos venido? ¿Cómo ha llegado el hombre a estar en este mundo? Un ser inteligente, un ser que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que tiene emociones. ¿Cómo ha llegado el ser humano a estar aquí? Y ellos contestarán esas dos cosas que dicen siempre, por el Big Bang y por la evolución. Y la base de estas dos teorías está en el azar. La evolución, por ejemplo, consiste en que haya un fallo en el mecanismo de reproducción, algo que funciona siempre con exactitud. Pues dice, no, a veces puede fallar y ocurrir algo extraordinario, es el azar. Bueno, es verdad, puede fallar, pero si falla es para mal, siempre.
Eso está demostrado científicamente. Una mutación puede ocurrir, pero no aporta nada. No aporta nada a la persona o al animal o al ser vivo que la sufre. No aporta nada positivo, quiero decir. No es que en su ADN se escribe de repente miles y miles de líneas de código y la persona pues ahora tiene nuevas facultades, nuevos poderes. Eso no existe. Eso no ha ocurrido nunca. No ha ocurrido nunca. Eso a mí a veces me recuerda cuando yo trabajaba en la informática. Es como si de repente está usted trabajando con su ordenador, con su computadora, y se va la luz. Y usted enciende el ordenador de nuevo y ahora abre el programa donde estaba trabajando y ahora el programa tiene nuevas prestaciones y hace las cosas mucho mejores. Y usted dice, eso es absurdo. Claro que es absurdo, hombre. Eso es ridículo. Pues es lo mismo, una mutación que es un fallo en el mecanismo de reproducción. Ahora resulta que dicen ellos que después de la mutación, en el ADN de ese nuevo ser, hay miles de líneas de código nuevas que han creado una nueva especie que hace cosas extraordinarias. Pero ¿en qué mente entra eso? ¿Y cómo lo justifican ellos? El azar. Toma ya. El azar. El Dios de la antigüedad, al que se sigue rindiendo culto hoy en la ciencia. Así de feo, así de absurdo. El azar. ¿Cómo hemos llegado a estar aquí? Por el azar. De la nada por el azar. Oiga, el azar no puede actuar en la nada. No puede haber una explosión por casualidad donde no hay nada. Y así otro montón de cosas. Pero bueno, que las personas, con tal de no rendir su devoción y su adoración al Dios único que nos ha creado, inventarán cualquier cosa, los dioses más absurdos que usted pueda imaginarse. Y llevarán la cosa hasta el extremo. Ese es el ser humano, en su lucha por deshacerse, por quitar de en medio a Dios. Aquí lo vemos a estos hombres luchando contra el Señor Jesucristo, pero el ser humano en nuestros días hace lo mismo, mantiene la misma guerra, el mismo conflicto contra Dios. Así que la primera cosa que el Señor deja claro es que hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios que se ha revelado a lo largo de todas las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se dio a conocer como Jehová, el Dios omnipotente. Ese es el único Dios. Y ahora, después de haber dicho eso, mostrando la autoridad de ese Dios, es que puede decir que el primer mandamiento de todos es: amarás, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hay un solo Dios y por lo tanto debe de ocupar el primer lugar, el lugar supremo en la vida del ser humano. Es algo que cae por su propio peso. No hay discusión, no puede haber discusión alguna. Si yo soy una criatura de Dios, yo le debo mi vida a Dios. La meta, el propósito de mi vida lo debo de encontrar en aquel que me ha creado. Y ese propósito debe de ser, pues, conocerle, adorarle, amarle. No hay otra opción. Pero lo triste es que el ser humano, cada uno de nosotros, con tanta frecuencia gastamos nuestras energías, nuestros esfuerzos, nuestras ilusiones en aquellas otras cosas que no son Dios, dejando a Dios siempre o con mucha frecuencia en el último lugar. Atendemos las demandas, todo lo que nos piden los demás, y dejamos a Dios para el último lugar. Si es que nos queda tiempo, si es que nos quedan fuerzas, si es que nos quedan ganas. Pero eso es injusto, es inapropiado. Y cuántas veces, cuando ya por fin el hombre decide tener en cuenta a Dios, pues piensa o espera que Dios debe de ser un ser todopoderoso que está a su disposición, a su entera disposición para solucionar todas sus molestias, todos sus problemas y darle todo lo que necesita y también todo lo que quiere. Como si Dios fuera alguien que está al servicio del ser humano. En esta sociedad donde el humanismo ha calado tan fuerte dentro del ser humano, es lógico. Todo debe de girar en torno al hombre. Hasta Dios mismo debe de girar en torno a lo que nosotros somos y queremos. Y es falso. Miren lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese es el principal mandamiento. No hay otro.
Y esto nos está diciendo entonces que Dios debe de ocupar la prioridad en nuestras vidas en todo, absolutamente en todo. Y debe de ocupar el primer lugar, y la relación que debemos de tener con Él, como dice claramente aquí, es una relación de amor. Debemos amar a nuestro Creador, como acabamos de leer. Y este es sin duda un mandamiento muy difícil de cumplir. Es imposible realmente. Para el ser humano caído, este mandamiento es imposible de cumplir, por varias razones. Fíjense la primera cosa que dice aquí, que no lo decía Moisés cuando hemos leído antes en Deuteronomio. Allí dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí el Señor Jesucristo añade también con toda tu mente. Amar a Dios con toda tu mente. Y esto me gustaría empezar por aquí, porque es algo que realmente nos sorprende mucho. La mayoría de las personas identifican el amor con un sentimiento, no con el intelecto. Las personas intelectuales normalmente nos parecen frías y que no guardan mucha conexión con el amor. Lo que las personas muchas veces creen, en este sentido, es que lo importante, el amor es un sentimiento, lo importante es lo que sentimos en los cultos, no tanto lo que aprendemos en los cultos, sino lo que sentimos. En algunas ocasiones, mucho me temo que algunos organizan cultos no tanto pensando en que la persona aprenda. La mente debe de quedar casi que apagada, en off, en stand-by, antes de entrar al culto. Lo importante es que se dejen llevar por el ambiente, y en ese sentido los pastores van a cuidar mucho el asunto para crear un buen ambiente, donde se sientan cómodos, una música intimista que nos haga sentirnos bien. Los sentimientos por encima de la mente, casi anulando la mente. Pero fíjense que el Señor Jesucristo dice que amaréis a Dios con toda vuestra mente. La mente debe de estar operativa al 100%, dice toda vuestra mente, cuando de lo que se trata es amar a Dios. Ahora, aquí surge la primera dificultad. ¿Cómo podemos amar, cómo podemos adorar a alguien a quien no conocemos? Es imprescindible conocer a Dios. Y es imprescindible conocerlo de la única forma que es posible conocer a Dios, que es a través de su palabra. De otra manera, si no conocemos a Dios, no lo podremos amar, no lo podremos adorar. El Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan, en el capítulo 4, versículo 22, le dijo una cosa categórica: vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que estaba diciendo es que lo estaban haciendo muy mal, adorando lo que no sabían. ¿Por qué? Bueno, porque los samaritanos habían dejado una parte muy importante de la palabra de Dios. Ellos se habían separado de los judíos del sur, y ellos rechazaban pues un montón de libros escritos por profetas que vivieron en el sur. Prácticamente se limitaban al Pentateuco, a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, desconocían cosas importantísimas de Dios. Y el Señor les dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Cómo puede ser correcta, cómo puede ser agradable para Dios una adoración que surge del desconocimiento, de la ignorancia, donde la mente no está trabajando como debe, porque no conoce y porque por lo tanto no actúa como debe? Pues puede que tengamos muy buenas intenciones, pero eso no evitará que lo hagamos mal. Ni siquiera toda la religiosidad puede cambiar eso. Recuerdan aquel otro caso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el versículo 23, cuando Pablo llega a Atenas y paseando por allí se encuentra tal cantidad de altares. La religiosidad de los atenienses se hacía patente por todos los lados. Y encuentra Pablo un altar que decía: al Dios no conocido. Y Pablo dice: bueno, pues a ese al que no conocéis es al que yo vengo a presentaros. Pero fíjense qué contradicción de términos. Un altar en el que adoran a un Dios no conocido. ¿Cómo se puede adorar a un Dios no conocido? Amar a Dios implica conocerle y obedecerle en función de lo que Él ha revelado, de lo que nosotros conocemos de Él.
Este argumento no es ahora muy aceptado en nuestro tiempo. Lo importante es lo que a nosotros nos parece. Si a nosotros nos gusta, ya va bien, ya está bien. Pero no se trata de imponer nuestros criterios. A veces a Dios mismo le queremos imponer nuestros criterios, sino de sujetarnos. El verdadero amor consiste en esto, en obedecer su palabra y sujetarnos a ella. Como diría el Señor, si me amarais, mis mandamientos guardaríais. Y esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Yo recuerdo una vez, una hija mía me decía mucho, papá te quiero, todas horas estaba diciéndome eso. Yo estoy contento de que mis hijos me quieren, pero al mismo tiempo era muy desobediente algunos ratos. Y yo le dije, hija, te voy a repetir lo que el Señor Jesucristo dijo, si me amarais, mis mandamientos obedeceríais. Si tanto me amas, lo demostrarías obedeciendo a tu padre lo que te manda. Bueno, desde entonces ya me dijo algunas veces menos, te quiero, papá. Ya se limitaba un poquito, se autocensuraba ella misma. Es una contradicción de términos, decir que amamos a Dios, con quien mantenemos una relación, Él es superior, nosotros tremendamente inferiores, no puede ser de otra manera esa relación, tiene que ser una relación de sujeción, de obediencia, de reverencia. El amor debe de implicar todas esas cosas. Y amarle implica obedecerle en las cosas tal como Él las ha mandado. Podemos tener muy buenas intenciones, como los samaritanos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Está mal la cosa. A veces me acuerdo de aquella historia que escuché contar a un predicador. Había escuchado él a su vez de un hombre que había desarrollado un programa de alfabetización y de enseñar a escribir, a leer a personas que no habían tenido contacto con la cultura. Y entonces fue a poner en práctica aquel sistema en una tribu con un pueblo salvaje, no sé en qué lugar, pero apartado de toda civilización. Y tuvo cierto éxito, y al final de un periodo de tiempo largo, pues el hombre estaba contento ya en la ceremonia de despedida, porque le hicieron una ceremonia de despedida en aquella tribu. Pues el jefe de la tribu en un momento estaba tan ilusionado, tan contento con aquel hombre que les había enseñado todas aquellas cosas, que se levanta, saca su machete y le dice al profesor, profesor, estoy tan contento con usted que ahora mismo, dígame usted cuál de todos estos quiere que yo mate, que lo sacrificaré en honor a usted. Claro, el pobre profesor no sabía dónde esconderse. A lo que él había ido era a todo lo contrario, pero aquel hombre entendía que la forma de agradecerle pues sus servicios pues era de esa manera, era como él lo había hecho siempre, sacrificando a alguien, a la persona, al Dios al que adorara o a la persona a la que quisiera reconocer. Y eso era una barbaridad para aquel hombre. Yo me pregunto si algunas veces las cosas que hacemos para Dios con tan buenas intenciones como este hombre, no le resultarán a Dios como esto, ¿no? Dios a veces ha hablado y ha expresado cómo entiende algunas cosas. No lo hace siempre, pero lo hace la primera vez y a veces con resultados demoledores, ¿no? ¿Recuerdan ustedes Nadab y Abiú cuando por fin se erigió el tabernáculo y se consagraron los sacerdotes, aquellos 7 días que tuvieron que estar ahí metidos, Aarón y sus 4 hijos? Pero 2 de sus hijos perecieron porque ofrecieron fuego extraño al Señor. Tal vez habían bebido algo, probablemente, por lo que el texto da a entender, creo que algo de esto hubo. Fuego extraño, bueno, ¿qué pasa? Pues si han ofrecido fuego con sus incensarios en el altar, ¿qué problema hay? Y Dios los fulminó, fuego salió de la presencia de Dios que los consumió. ¿Cuántas veces luego en la historia el pueblo de Israel ofreció cosas desagradables a Dios y Dios no los fulminó? Pero Dios no cambió de opinión, ya dejó clara la primera vez como un precedente inequívoco de lo que Dios piensa de esas cosas. A nosotros nos puede parecer que lo hacemos bien. Total, estamos ofreciendo fuego en el altar de Dios. Y Dios un día puede que nos diga que lo estamos haciendo tan mal. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que Dios, tal como Dios nos lo ha mandado.
Estamos haciéndolo como nosotros creemos o como nosotros queremos, o siguiendo nuestras propias pasiones, pero no como Dios ha mandado. ¿Recuerdan ustedes el caso aquel bíblico también de David, el rey David? Con tan buenas intenciones, aquel hombre noble de corazón quería traer el arca de Dios a Jerusalén, después de haberla conquistado, después de haber establecido el reino, y hace todos los preparativos. Y él supongo que se dejó llevar por lo que le dijeran los expertos en el tema, los levitas, los sacerdotes. Bueno, todo se organizó. Y para la ocasión, bueno, como ya no eran la gente del desierto, aquel pueblo nómada vagando 40 años por el desierto, ya estaban establecidos, ya tenían su capital, habían tomado posesión de la tierra, incluso habían avanzado, ya eran una sociedad mucho más tecnológica y dijeron, pues vamos a hacerlo de otra manera, vamos a organizar la cosa, vamos a traer un carro nuevo, una especie de, pues el equivalente a lo que sería un automóvil en nuestro tiempo, un coche, un carro enorme, una cosa espectacular, un carro nuevo, y vamos a poner 2 buenos bueyes que tiren de él. Y en un momento determinado, pues los bueyes tropiezan y el arca parece que se va a caer de ese carro tan espectacular. Y Uza, uno de los sacerdotes, coloca su mano para impedir que el arca se caiga. ¿Qué puede haber de malo en eso? ¿Querría usted ver el arca de Dios por los suelos? Por supuesto que no. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo fulminó inmediatamente. Pero hombre, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué hay de malo en todo esto para que Dios actúe de esta manera? Tal vez algunos creyentes piensan, hombre, Dios, lo digo con todo el respeto, yo no lo pienso, desde luego, tal vez Dios se propasó en esta ocasión. Hombre, si al fin y al cabo las intenciones de David eran buenas, era llevar el arca para poder estar cerca de Dios. Y Uza, pues lo único que quería era que el arca no se cayera al suelo. Pero es que habían ignorado lo que mandaba la ley de Dios. La ley de Dios establecía que el arca debía de ser llevada por los levitas, descendientes de Leví, de la familia, si no recuerdo mal, de Coat. Gersón, Coat y Merari, pues de la familia de Coat. Y cuando los príncipes en el pueblo, en la antigüedad, lo pueden leer, no recuerdo ahora la cita dónde está, pero ofrecieron carros y ofrecieron ciertas cosas, dieron 4 carros a uno de los descendientes y 2 carros al otro, y a los hijos de Coat no les dieron carro. ¿Por qué? No les dieron carros. ¿Por qué? Porque ellos debían de portar en hombros todos los elementos, todo el mobiliario del tabernáculo. Ahora ellos se creen modernos, tal vez. Lo podemos hacer de otra manera. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Pero sí que pasa. Obedecer a Dios implica conocer la palabra de Dios y sujetarnos a ello, ¿no? A ella. No podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Cuántas veces hoy los creyentes están cambiando cosas? Porque sí, porque les parece que los tiempos han cambiado, hay que modernizar la iglesia, hay que modernizar la Biblia, hay que modernizar lo que Dios ha dicho. Cuidado, cuidado, porque ya Dios dijo la primera vez qué es lo que piensa de esto. Y así les podría contar innumerables casos. Dios juzgando en las Escrituras de una forma muy seria, muy severa. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Por lo tanto, cuando hablamos de amar a Dios, decimos que hay varias dificultades. La primera de ellas es esta. Primero, ¿cómo conocer realmente a Dios? Y la segunda, obedecer lo que conocemos de Dios. Porque si dejamos fuera la mente, si dejamos fuera el intelecto, que a algunos les puede parecer muy frío, muy académico, si nuestro amor por Dios es simplemente un sentimiento, pues será un sentimiento momentáneo, un sentimiento pasajero y fácilmente pues quedará en nada en poco tiempo. Tiene que estar sustentado en hechos que conocemos y que respetamos. Y la batalla empieza en la mente. Ahí está todo el comienzo de todo. Y la segunda cosa, aún más difícil que la primera, es que debemos de amarle con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero ¿cómo es posible amar a un Dios santo? Si tenemos dificultades intelectuales para amar a Dios, ¿cuántas más para llegar a amar a un Dios santo que aborrece el pecado? Y nosotros somos pecadores. El Señor Jesucristo contó una historia
Bueno, contó una parábola cuando le invitó un fariseo que se llamaba Simón a ir a su casa a comer. Y aquel fariseo, bueno, en la casa él no atendió, no le dio las atenciones mínimas que las buenas normas de hospitalidad requerían en aquel tiempo, pero sin embargo aquel Simón estaba observando la actitud del Señor cuando entró una mujer de la calle, una mujer de mala vida parece ser, y ungió los pies de Jesús con un perfume especial. Y el Señor le cuenta una parábola. Dice, mira, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Y ninguno de los dos podía pagarle. 500 denarios era una cantidad estratosférica. 50 era importante, pero podría ser tal vez pagada. Y ahora el Señor le pregunta, lo que está haciendo es comparando el pecado con una deuda en la parábola que él cuenta. Está en Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. El pecado como una deuda. Qué difícil es amar a los acreedores, ¿no es cierto? Sobre todo si los acreedores nos amenazan porque tenemos tal deuda, porque si no pagas te voy a llevar a los tribunales, te voy a quitar todo lo que tienes, en fin. Pues es difícil amar a un acreedor. Pero tal como el Señor está contando la historia, da un giro inesperado. El acreedor perdona a los dos. Esto es inesperado y asombroso. No encontramos en la vida real, o yo al menos no he escuchado nunca ninguna historia de este tipo. Un acreedor al que le deben 500 denarios, una cantidad desproporcionada, perdonando la deuda. Y al otro también, al de 50 denarios. Un acreedor realmente generoso, bondadoso, bueno. Y ahora el Señor hace la pregunta, ¿cuál de los dos crees que le amará más? Y Simón, pues rápidamente para esas cosas tenía un ojo clínico. Dijo, claro, aquel a quien más le han perdonado. Y le dice el Señor, efectivamente. ¿Y te das cuenta lo que tú has hecho cuando yo he llegado a tu casa? Ni me has dado un beso, ni me has lavado los pies, nada de nada. En cambio, esta mujer, desde que he entrado en tu casa, no ha hecho nada más que deshacerse en atenciones conmigo. Ha entrado sigilosamente, se ha puesto a mis pies detrás de mí y ha empezado a hacer todas estas cosas. ¿Te das cuenta? La parábola lo decía todo. ¿Qué decía? Bueno, pues que Simón el fariseo amaba poco al Señor, no le amaba nada realmente, porque no había sido perdonado nada. Aquella mujer, en cambio, amaba mucho al Señor y lo demostraba porque había sido perdonada mucho. Es difícil amar a un acreedor, pero sería extraño no amar a un acreedor que nos ha perdonado tanto. Sería extrañísimo. Más bien, lo que se desprende de la parábola es que habría que dudar realmente que alguien que se comporta de forma fría, insensible, que no desea servir ni hacer nada por el Señor, realmente ha sido perdonada por el Señor. Porque alguien que ha sido perdonado ama al Señor. Eso es lo que él está relacionando. Así que la primera cosa, preguntando esta pregunta, ¿cómo es posible amar a un Dios santo cuando nosotros somos pecadores? Bueno, pues en tanto que nuestra deuda está pendiente, es imposible amar a Dios. Más bien huiremos de él, eso es la actitud normal. Podemos llegar a amar a Dios cuando finalmente hemos experimentado y hemos recibido en nuestra propia vida el perdón, su perdón. Entonces le amamos. Lo lógico, entonces, lo extraño sería no amarle en esa ocasión, en esas circunstancias. Pero, como decimos, para amar a Dios es imprescindible, primero, haber experimentado el perdón de Dios. Como dice en 1 Juan, el capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego el versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la cuestión. Nuestro amor es la respuesta a su amor que ha entregado a su propio Hijo para perdonarnos de nuestros pecados. No puede haber otra forma de llegar a amar a Dios. Y ahora el Señor añade, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta es la meta realmente de la vida del ser humano.
No puede haber otra meta, otro propósito para la existencia humana que nos llene completamente. Mientras no amamos a Dios, mientras no hacemos de ello el objetivo, la meta principal de nuestra vida está vacía. Nuestra vida necesita constantemente de otras cosas. Usted observe al mundo. ¿En qué se basa la cultura del materialismo que tenemos hoy en día? Pues se basa en el hecho de que todo lo material, por muy bonito, por muy atractivo, esos nuevos inventos tecnológicos, a cual de ellos más, en fin, que tienen esa luminosidad, esa aparente belleza, ninguno de ellos, cuando usted tenga el último modelo tecnológico de no sé qué cosa, o el último coche, o el último teléfono móvil, o el último ordenador, o la última cosa que esté causando furor para hacer no sé qué deporte, lo que sea. Por muchas cosas que usted tenga, siempre va a querer más. ¿Por qué? Es la base del materialismo. El materialismo se basa sobre el hecho de que el hombre, por muchas cosas que tenga, nunca va a estar satisfecho. Entonces la sociedad estimula el materialismo. Bueno, sabe que el hombre, cuantas más cosas tenga, de hecho, cada vez siente más grande su vacío. ¿Por qué razón? Porque la meta para la que el hombre ha sido creado no es para tener cosas, sino para amar a Dios. En tanto que no ama a Dios, la vida se vuelve vacía. La intentan llenar con otras cosas, pero cada vez que intentan llenarla con otras cosas, es como un efecto que Dios ha creado en nuestro propio ser, lo ha diseñado así, más grande es el vacío. Es una forma de indicarnos que vamos en la dirección contraria. Si cuantas más cosas tenemos, más infelices somos, querrá decir que tendremos que empezar a buscar en otra dirección, porque mientras sigamos buscando en la misma, pues seguiremos equivocándonos y no conseguiremos nada. Tendremos que aprender. No puede haber meta que satisfaga plenamente al hombre que no sea amar a Dios. Es para lo que hemos sido creados. No hay otra opción. No hay otra opción. Tenemos que buscar la razón de nuestra existencia en nuestro Creador. Buscarla en otro sitio es absurdo. Es absurdo. Yo recuerdo, creo que igual se lo he contado ya alguna vez. Recuerdo una vez hablando con un hombre que era un ingeniero, que nos había hecho algunos trabajos en la iglesia, y hablábamos de esto, del propósito de la vida. Y le dije, mira, tú has visto esta serie, estos dibujos animados, no me acuerdo cómo se llaman, Pixar, no me acuerdo cómo se llaman. El creador, bueno, uno de los creadores, si no recuerdo mal, fue el fundador también de Apple, de Mac, de los Mac, en una época en que le despidieron de su propia compañía. Bueno, junto con otra persona muy capacitado, que ahora no recuerdo el nombre. Ellos idearon la cuestión de hacer una película de dibujos animados y pensaron en dar vida a objetos inanimados. Era un reto grande. Entonces, ellos pensaron, bueno, pero cuando les demos vida a los objetos inanimados, pues, ¿cómo van a pensar? ¿Cómo van a actuar? ¿Qué les va a mover en la vida? Y entonces ellos contestaron, bueno, pues cada elemento responderá a aquel propósito con el que ha sido creado. Claro, la persona que lo ha creado es el que le ha dado el propósito. Entonces, por ejemplo, pues una taza de té, pues será feliz cuando la persona beba té en él. Un juguete, pues será feliz cuando el niño juegue con él. Y será infeliz cuando el niño compre otro juguete nuevo y deseche el juguete viejo, pues el viejo será infeliz. Bueno, esta era como se creó la película Toy Story, me parece que se titulaba así. Pues los juguetes inanimados encontraban su razón de ser, su felicidad, cumpliendo con el propósito con el que habían sido creados, diseñados. Un juguete para que un niño juegue con él. Una taza de té para que una persona tome té en él. Y yo le decía a este hombre, bueno, pues este es el planteamiento, es muy simple, igual demasiado infantil. Pero ahora piensa, ¿cómo vas a ser tú feliz? Pues de la misma manera. Tienes que encontrar el propósito de tu existencia en aquel que te ha creado. Y en la medida en que seas fiel al propósito con el que tú has sido creado, serás feliz. ¿Y cuál es el propósito con el que hemos sido creados? Amar a Dios con todo nuestro corazón.
Esa es la meta. En tanto que cumplamos con eso, nuestra vida se verá plena, se verá resplandeciente. ¿Por qué las personas son tan desdichadas y a veces se sienten tan vacías cuando lo tienen todo en la vida? Pues la respuesta es esta, porque no tienen a Dios. Y la finalidad con la que hemos sido creados ha sido precisamente para eso. Ahora, es difícil en este mundo pensar que el hombre va a ser feliz amando a Dios, porque el diablo se ha empeñado, ha hecho todo lo habido y por haber para convencer al ser humano de que Dios es una especie de tirano todopoderoso, que lo único que pretende en esta vida es ser un aguafiestas universal, quitarnos todos los placeres, todo aquello que nos guste, negarnos cualquier libertad. Eso es lo que el diablo se ha empeñado una y otra vez en hacernos creer. Eso fue lo que les hizo creer a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Uy, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol. Y automáticamente la mujer le corrige. Dice, bueno, de cualquier árbol, no, de este. Pero el diablo va en eso, ¿no? Dios os quiere quitar toda la libertad. No, solamente de este árbol. Tenemos todos esos para comer, pero este nos lo ha prohibido. Ay, bien sabe Dios que el día que comáis de ese árbol seréis como Dios. Y esto ya fue una tentación superior, ser como Dios. Nosotros podremos decidir lo que está bien y lo que está mal. Imaginaron que podían llegar hasta ese punto. Así que desecharon al Dios auténtico y se colocaron a ellos mismos como dioses. Porque creyeron al diablo, pensaron que Dios no les podía dar la libertad. Ahora el Señor Jesucristo dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y esa es la meta del ser humano. Y el diablo dice, no, eso es lo que te va a crear infelicidad, lo que te va a dejar frustrado. Porque Dios te va a quitar toda la libertad, dice el diablo. ¿Cómo va a corregir el Señor esto? ¿Cómo, además de decir cuál es el primer mandamiento, cómo va a animar el Señor Jesucristo a los hombres para que realmente lleguemos a amar a Dios? Pues va a hacer dos cosas. Su estrategia era doble. Por un lado, poner en evidencia, desenmascarar al diablo. El diablo es un mentiroso. Dios había dicho, el día que comáis de ese árbol, ciertamente moriréis. ¿Y el diablo qué os dijo? Va, mentira, otra de las mentiras gordas que se inventa Dios para teneros atemorizados y sujetos ahí. ¿Qué vais a morir? Seréis como dioses. ¿Qué pasó? Que moristeis. Porque el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Ahí tenéis la evidencia. En todos los pueblos, por pequeños que sean, siempre hay un cementerio. Porque todos los hombres de todas las generaciones han muerto, porque el diablo es un mentiroso. Pero eso tampoco conseguiría que los hombres amaran a Dios. Demostrar que el diablo es un mentiroso, bueno, pues les decepcionaría, si han puesto su confianza en él y en lo que él dice. Pero otra cosa diferente es llegar a amar a Dios. ¿Cómo amar a Dios? Bueno, el Señor Jesucristo iba a hacer algo muy grande. Antes hemos leído algo de ello. Iba a hacer algo muy grande. Si lo que el diablo ha metido en la mente de los hombres es Dios no quiere más que fastidiaros, Dios no os ama, lo que ahora Dios envía es a su propio Hijo, a morir por los hombres pecadores, precisamente para pagar la deuda, el pecado del que hablábamos antes, para pagar la deuda, para demostrarnos hasta qué punto Dios nos ama de verdad y quiere nuestra plena restauración, nuestra libertad, nuestro goce total y absoluto de todo lo que Él ha creado. Ha estado dispuesto a entregar a su propio Hijo. Ahora el diablo puede decir lo que quiera, pero ¿dónde están sus argumentos? El argumento de Dios es incontestable. ¿Quién puede decir que Dios no nos ama? Que Dios no se preocupa por el ser humano cuando ha enviado a su propio Hijo a morir por nuestros pecados para salvarnos. Pues ahora esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es la forma en la que Él va a ganar nuestro amor. Es que el hombre que después de considerar estas cosas, que Dios ha entregado a su propio Hijo para morir por nosotros, que lo ha dado por nosotros, y su corazón se cierre al amor de Dios, ese sí que es un pecado grave, ese es un pecado gravísimo. Ese es el mayor pecado que el hombre puede cometer. No amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas sus fuerzas. Ya sé que las personas del mundo no dicen, nunca dirán esto, el mayor pecado, ¿qué va a ser eso? El mayor pecado será matar, violar, asesinar, ser un pederasta.
robar a otras personas, hace un desfalco tremendo, piramidal, eso sí que es un genocidio, esos son los peores pecadores. Y el Señor viene a decirnos que no, que ese no es el mayor pecado del mundo, de los hombres. El mayor pecado es no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Es verdad, vamos a encontrar personas que aparentemente en la sociedad serán consideradas como decentes, como buenas personas, personas que nunca harían esas barbaridades que hemos mencionado hace un momento. Pero desde los ojos de Dios no son buenas personas. ¿Por qué razón? Porque son como los grandes pecadores desde la perspectiva de Dios, porque han desplazado a Dios del centro de su vida. Y eso es lo peor que el hombre puede hacer. No amar, no obedecer, no vivir para Dios. Dios desea que nosotros vivamos con Él, que disfrutemos con Él de todo lo bueno que Él ha creado en este mundo. ¿Puede haber algo más grande que disfrutar de todas las cosas bellas que hay en esta vida en la comunión con Dios? Eso es lo que Dios desea. Por eso dio este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento, pero no es un mandamiento dado para asfixiarnos, sino todo lo contrario, para desarrollar en nosotros el pleno goce, la plena satisfacción de la vida. Siempre, por supuesto, en la comunión con el Señor. Tengamos estas cosas en cuenta, que el Señor nos ayude a verlas como Él las ve, no como el diablo, no como la sociedad nos quiere hacerlas ver, sino como Dios las ve. Y con la ayuda del Señor nos volveremos a juntar para seguir estudiando el resto de este pasaje, que no es menos importante. Pues hasta entonces, que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por su atención.